promover a otro autor es invitar a conocer su obra literaria y leerla. Estaremos hablando del escritor Juan José Rodríguez Morel, cuyo libro Cuentos del Alma podrán escuchar en su totalidad luego de la presente promoción literaria. El libro Cuentos del Alma sigue varias líneas de acción en sus tramas, mediante las cuales son presentados personajes que enfrentan conflictos dramáticos relacionados con el amor, la maldad y la fantasía, entre otros. En ningún momento de la lectura decaerá el interés del lector por conocer el desenlace de cada cuento, uno de ellos muy breve titulado Ironía, los restantes de mayor duración. El autor Juan José Rodríguez Morel nació en Las Tunas en el año 1946. Es escritor y dramaturgo. Miembro fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en su ciudad natal. Aunque ha dedicado su obra mayormente a los niños, tiene varios libros para adultos en el género narrativa. Su obra literaria abarca varios géneros: teatro, literatura para niños, poesía y novela. Entre otras obras, ha publicado en teatro para niños Caballerito a la Luna, Editorial Letras Cubanas, 1979, y El Amigo Reloj, Editorial Letras Cubanas, 1979. En novela para niños El Libro de los Encantamientos, Editorial San Lope, 1993, Automóvil de la Fantasía, Editorial San Lope, 2001, El Pueblito Mágico, Editorial San Lope, 2005, y Marco Antonio y Papacheo, Editorial San Lope, 2019. Ha recibido importantes premios literarios. La edición y composición del texto del libro Cuentos del Alma para la lectura electrónica es del escritor Andrés Casanova, contando con la autorización de su autor Juan José Rodríguez Morel. La composición de imagen de portada del audiolibro pertenece al artista plástico Carlos Manuel Casanova Martínez. Todos los derechos del libro Cuentos del Alma pertenecen al autor. Disfruten Cuentos del Alma del autor Juan José Rodríguez Morel. Trajes azules. Había recorrido millas y más millas por aquel mundo de arena. Las escasas provisiones de la mochila se le agotaron antes de lo previsto. Primera vez en aquel desierto infernal. Sus amigos le aseguraron que era terrible: el sol abrasador durante el día y un frío hasta los huesos por la noche, serpientes y escorpiones letales, eran algunos de los regalos que le esperaban. Sin embargo, debía ganar la apuesta. Estaba en juego su reputación como especialista en técnicas de supervivencia. Además luchaba por ganar un puesto en un programa de la televisión donde el salario era mucho mayor. En 6 días de camino aún conservaba algunas fuerzas y ya había avanzado la mitad del recorrido. Logró ahorrar el agua a tal punto que solo hoy en la mañana se le terminó. Conocía bien las plantas que en sus tallos y raíces almacenaban pequeñas cantidades de agua, y las aprovechaba. El rocío por las madrugadas cernía sobre las candentes arenas y él, tendiendo un nylon, recogía unas cuantas gotas, lo cual le permitía saciar la sed de la mañana, por lo menos en las primeras horas. Nada era fácil en aquel mundo inhóspito. Las plantas de cualquier tipo eran muy escasas, y el agua del rocío no podía proporcionarle muchos días de supervivencia. Aún así tenía la fuerte convicción de lograr su objetivo, tanto más con el apoyo de 2 oasis en el camino, según constaba en el contrato, y en cada uno de ellos, esperaba él, agua y comida, aunque en mínimas cantidades. La compañía le había adelantado algún dinero, unos días antes, para que se preparara. Llamó su atención el acápite referido al oasis, donde aparecía entrecomillado "se recomienda comprar". Firmó sin pedir aclaración. Era lo más elemental que nunca había leído. ¿Quién no compraría comida y agua en medio de un desierto, aunque lo permitido fuera solo 1/10 de lo necesario? Estaba convencido de ganar a pesar de las férreas condiciones impuestas por el contrato. El único alimento permitido llevar era la cantimplora de agua, agotada ya, y el comprado en los oasis, donde solo podría hacer una parada de 2 horas. Comer y beber según las condiciones, y rellenar la cantimplora. Así hasta el otro oasis, distante 7 días del primero. Cumplida una semana divisó a lo lejos un pequeño grupo de palmeras, y algunos arbustos, verdes a pesar de la arena y del quemante viento. No se dio prisa. Apurarse significaba malgastar energía y mantuvo el paso hasta llegar a lo que consideró una increíble edificación.
Hecha de piedra labrada traída de miles de kilómetros de distancia, una construcción babilónica, con 4 torres cuadradas, decoradas a cincel por todas partes, tenían el aspecto de algo perdido en el tiempo. Penetró por la puerta de arco. Se asombró al ver una tienda llena de trajes azules. Detrás de una mesa, un viejo vestido con amplias ropas blancas y un gorro brillante en su cabeza. Usted dirá, señor. Todo está a su disposición. Hace tiempo no viene nadie por aquí. Le daremos baratos cuantos trajes desee. ¿Trajes? ¿Quién querría comprar un traje en ese lugar y en tales circunstancias? Por otra parte, ¿podría alguien querer hacer una broma en aquella soledad? La cantidad de trajes que llenaban la tienda por los 4 costados, solo podía ser eso, una broma. Mire, llevo 7 días de camino. Tengo hambre y sed. Para nada me hace falta un traje. Sí, lo entiendo, pero aquí no tenemos agua ni comida, solo trajes azules. ¿Cómo puede ser? Yo necesito agua. Y yo puedo ofrecerle trajes azules. No quiero trajes. Y yo no tengo agua. El caminante decidió explicarse. Pensó que quizás fuera un malentendido y pudiera arreglarse. Mire, señor, no soy un caminante perdido en el desierto por casualidad. Estoy realizando una prueba de supervivencia. Debo cruzar el desierto a pie en 14 días con un mínimo de agua y alimentos. Ese mínimo incluye, la cantimplora llena de agua que me entregó la compañía, 7 galletas de sal y el reaprovisionamiento recibido a los primeros 7 días al llegar a este oasis. Luego en un segundo oasis, según el contrato, podría comprar otro mínimo de agua y comida. Lo demás corre por mi cuenta. ¿Comprende ahora usted? Comprendo, sí, claro que comprendo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? El agua, los alimentos. Yo solo tengo trajes azules. No necesito los trajes. No tengo agua. Agua, trajes, agua, trajes. Agua, trajes. El caminante volvió a razonar. Era su vida la que estaba en peligro y no la de aquel viejo con ropas blancas y turbante, que a simple vista denotaba estar bien alimentado. Mire señor, voy a mostrarle el contrato de la compañía para que comprenda mi situación. Sacó un papel, lo extendió ante los ojos del hombre, quien leyó calmadamente y luego habló. Perfectamente, esa es mi compañía y ahí dice que usted se aprovisionará en el oasis, o sea, aquí. Al fin nos entendemos. Exclamó aliviado, entonces me dará el agua y la comida. ¿Qué agua? ¿Qué comida? Pero volvemos a lo mismo. ¿Usted no acaba de leer que en este lugar me aprovisionaría? Exactamente. Sin embargo no menciona agua y comida por ninguna parte. Yo tengo trajes azules y se los ofrezco. Cómpreme un traje azul y se lo doy barato. Incluso, si no trae dinero puedo cargarlo a cuenta de la compañía. Eso no es ningún problema. Le aseguro que comprar uno de estos trajes es la mejor inversión que usted puede hacer. Yo no quiero trajes, se lo he dicho 1000 veces, quiero agua y comida. Lo siento, yo vendo trajes. Le vuelvo a recomendar que se lleve uno, le va a gustar. No se va a arrepentir. Salió del lugar maldiciendo al viejo y pensando en que debió tomar a aquel hombre por el cuello y arrastrarlo por todo el lugar hasta encontrar el agua y cualquier cosa de comer. Se contuvo porque, de hacerlo, perdería el trabajo prometido por la compañía con un buen salario. Pero deseos no le faltaron. Ahora estaba frente a las enormes dunas, en medio del sol abrasador y con el viento mordiéndolo insistente, prácticamente desamparado. No quería pensar en el hombre vendiéndole trajes azules donde el viajero solo busca aliviar la sed y el hambre. Al recordarlo tuvo que sonreírse. ¿A quién se le ocurriría vender trajes azules en medio del desierto? Emprendió de nuevo la marcha, pesada y lentamente, obligándose a repetir, no desalentarse, no desalentarse, no desalentarse. Tenía por delante 7 días y 7 noches sin una gota de agua ni un poquito de comida. Comenzó a poner en práctica el único plan que podría salvarle. Descansaba en las horas del día, cuando el sol estaba más fuerte y caminaba por las noches, exponiéndose a los mayores peligros, pues no era un secreto para nadie que la mayoría de los animales del desierto utilizan esa misma táctica, incluso los leones y otras fieras. Por fortuna lo que más le perjudicaba a él, la falta de agua, lo favorecía porque las fieras y depredadores grandes no acostumbraban a alejarse de las escasas fuentes de agua. A pesar de que en aquellos lugares solo llovía alrededor de 40 milímetros al año, siempre aparecía aquí y allá algún arbusto resistente a la sequía, del cual se alimentaban algunos animales del desierto.
Él también comenzó a servirse de ellos. Comía raíces y aprovechaba la humedad que algunos guardaban. Incluso algunos cactus. Estaba preparado para comer animales e insectos ricos en proteínas, que abundaban en esos lugares. Logró cazar una serpiente y luego de limpiarla, la asó sobre unas piedras. Le pareció estar comiendo un manjar de Navidad. 2 días con sus noches pasaron sin conseguir nada para alimentarse. A la tercera noche sintió un ruido conocido. Eran ratas al parecer dentro de un nido. Estuvo completamente quieto hasta orientarse. Al fin supo exactamente dónde tenían la cueva y se movió silenciosamente y con la agilidad de un tigre. Vio la pequeña abertura de la cueva y se puso al acecho. Tuvo que esperar como 10 minutos. Por fin una rata grande salió mirando nerviosamente hacia todas partes. La figura de él no la inquietó porque estaba completamente inmóvil como un erecto cactus. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se lanzó de barriga contra ella y logró aplastarla con su cuerpo. La sintió moverse. Metió la mano y la atrapó por el rabo. Con una piedra la golpeó en la cabeza para rematarla antes de que fuera a morderlo. Allí en aquel inhóspito lugar, la picada o mordida de cualquier insecto o animal podía ser fatal. Bajo aquel sol de terrible intensidad por el día y el frío inclemente por las noches, sin agua ni comida, enfermo, nadie sobreviviría. Al 6.º día de la segunda semana, desfalleciendo, con el estómago pegándosele al espinazo, los labios cuarteados por el sol y la sed, divisó el nuevo oasis. Estaba salvado. Luego de aprovisionarse allí con los mínimos alimentos estipulados para aquella aventura y con una cantimplora de agua, solo tendría que caminar una jornada y en 14 días, como estaba convenido, habría cruzado el desierto a pie. Le pareció que el espacio que lo separaba del oasis, serían apenas 100 metros, pero para él era una distancia interminable. Al fin llegó. Vio a la entrada del lugar acomodado en una silla un negro grande parecido a un etíope. Llegó frente a él y sus pies le desobedecieron y cayó de rodillas. Estuvo inconsciente unos momentos. Sintió como el negro grande lo levantaba como una pluma y lo llevaba al interior de aquella sombra bienhechora. Saboreó en sus labios el beneficio de una cantimplora con agua y se enderezó, sintiendo las fuerzas volver a su cuerpo, pero el negro lo contuvo. Un momento, amigo. Esta agua es para mis próximos 4 días de trabajo. Le daré 2 tragos más quebrantando las reglas y arriesgándome yo, pero serán los últimos. Tomó los 2 tragos ofrecidos por el gigantesco etíope sin pensar ni razonar. Luego apoyando su espalda a la pared dijo: «Tengo hambre». El hombre por toda respuesta metió la mano en el bolsillo, sacó una avellana y se la dio. Pensó protestar pero no lo hizo. Rompió la cáscara golpeándola contra el piso de granito y echó en su boca el pequeño fruto seco y lo saboreó cuidando de tragarlo despaciosamente. Después dijo: «Solo puedo descansar aquí 2 horas, de lo contrario no ganaré el contrato». «Lo sé», dijo el negro. «Entonces usted me dará lo necesario para el día que me falta de camino». «Puedo ofrecerle un traje azul». «¿Qué? ¿De nuevo trajes azules?» «Está previsto que en este lugar yo recibiría aprovisionamiento. Solo una cantimplora de agua y algunas frutas. No lo suficiente para que viva 24 horas una persona normal que haya caminado ya 13 días, pero sí para una prueba de sobrevivencia». «Todo eso yo lo sé, pero aquí lo que tenemos son trajes azules. Cómprese uno que ya solo le falta 24 horas para ganar la apuesta». «¿Pero es que todos están locos? Con un traje azul me asaréis sin el poquito de agua y algo de comida, moriré en el trayecto que me queda. Llevo 13 días caminando y en el que me falta tengo entendido que no hay cactus ni arbustos donde pueda esconderme unas horas del sol, ni hierbas o raíces para comer. Yo no puedo hacer nada más que recomendarle un traje azul. Mi único trabajo es ese. Ah, y dejarlo dormir o descansar 2 horas en el oasis». El hombre quedó desconcertado por unos momentos. Recordó que al firmar el contrato había leído aquella absurda recomendación: «Le recomendamos comprar». Solo un tonto no compraría lo poco que le ofrecieran en los oasis, aun si fueran raíces de plantas silvestres, pero trajes de cualquier color. Estuvo a punto de comprar uno. ¿Serían trajes mágicos? Desdichadamente él no creía en la magia. Ni en la que ofrecían en los circos. No les daría el gusto de que se rieran de él, si lograba salir con vida. Salió de allí sin despedirse del etíope. No quiso, siquiera, aprovechar las 2 horas de descanso que el contrato le permitía. Tenía la seguridad de que aquel hombre podía haberlo ayudado más y no lo hizo. Cuando había andado unos 20 metros fuera de la edificación lo vio venir hacia él.
Mire, tome un buen trago de mi cantimplora. Tendió la mano izquierda y le dio 4 avellanas. Esto no está previsto, dijo el negro, pero usted es un hombre valeroso y no quiero que muera en el último tramo. Aquellas 2 cosas, el trago de agua, que aprovechó convenientemente, y las 4 avellanas, habrían molestado a algunos y hecho reír a otros. Pero no a él. Aquel hombre, de quien había pensado tan mal, momentos antes, con aquel gesto, posiblemente le había salvado la vida. Un trago de agua y 4 avellanas, en un desierto, muy bien podían marcar la línea entre la vida y la muerte. Se orientó por el sol y emprendió el camino dispuesto a terminar la misión. En los primeros momentos salió resuelto, caminando deprisa, luego se dio cuenta que era un error. Caminar así entre la arena solo contribuiría a agotar sus últimas fuerzas en poco tiempo. No era cuestión de andar a paso de jicotea, pero tampoco a paso de gigante. La arena te impone un ritmo, las partes duras del desierto otro. El caso era andar pero administrar las fuerzas. Ya casi de noche vio un hormiguero. Grandes hormigas capaces de devorar un hombre, no tanto por su tamaño como por su voracidad, peligrosidad, y enorme cantidad de sus ejércitos. Se detuvo un momento para observar el rumbo que traían y hacia dónde se dirigían. Por suerte era totalmente opuesto. Decidido fue resueltamente hacia ellas. Tomó un puñado y se alejó rápido tratando de triturarlas con sus manos. Sentía el ardor de sus mordidas, pero según las mataba las echaba en su boca y comía con avidez. Cuando hubo terminado sintió su cuerpo reconfortado, pero sus manos estaban rojas y llenas de punzantes picada. Ya se le pasaría, pensó. Como oscurecía trató de orientarse, vio que las estrellas salían y marcó en su cerebro el camino a seguir. La Osa Menor se destacaba en el firmamento y en uno de sus extremos, brillaba con intensidad la estrella polar, señalando al norte. Él no iba en esa dirección pero sabía perfectamente trazar los 4 puntos cardinales guiándose por ella. La noche clara le ayudaba a ganar terreno así como el frescor del aire. Pero aquel frescor se convirtió en frío. Logró sin embargo aprovechar el tiempo. Cuando amaneció consumió la primera avellana que le regaló el etíope. El alimento proporcionado por las hormigas fue suficiente para aguantar hasta ese momento. Descubrió a unos cuantos metros una planta de las que almacenan agua en su interior y no perdió tiempo. Se puso debajo y alando una de sus anchas hojas hizo rodar el agua hasta su boca. Eran gotas, sin embargo realizó la operación varias veces, hasta que la planta se negó a seguir dando del preciado líquido. Fue suficiente para calmar su sed. Amaneció y no hizo ningún alto. Debía aprovechar las primeras horas de la mañana, antes que el sol lo obligara a tomar un descanso. Consumió entonces la segunda avellana. Como tenía previsto, cuando eran aproximadamente las 10 de la mañana, tuvo que esconderse debajo de un arbusto puesto allí por Dios para salvarle la vida. Lo cubrió con la fina tela de algodón que traía en la mochila, regó algunas piedras alrededor de él pisándole las puntas para evitar que cualquier aire fuera a llevárselo y dejarlo expuesto a las inclemencias del sol. Entró en su improvisada cabaña y durmió unas horas. Cuando despertó, supo por el sol que ya había rebasado la hora del mediodía. Recogió el paño a toda prisa y echó a andar. Ahora sí no podía entretenerse porque contaba con el tiempo preciso. Debía aprovecharlo. Era el día 14 de su travesía. Por suerte el plazo vencía a las 12 de la noche. Según sus cálculos lo lograría. Masticó una avellana para no perder tiempo, rompiéndola con una piedra y luego de botar la dura cáscara masticó su fruto mientras avanzaba. Las sombras de la noche se acercaban y él estaba al límite de sus fuerzas. Le pareció ver a lo lejos una gran claridad de luz artificial. Allí debía estar la carretera, lugar fijado en el mapa para el final de la apuesta. Ahora podía pedirle a su cuerpo las reservas que le quedaban. Apuró el paso y vio cómo lograba acercarse a la claridad. Distinguió al fin un oasis diferente a todos los anteriores. Lleno de luces y árboles por doquier. Un poco más adelante, más luces y más árboles. La ciudad se le presentaba cada vez más nítida. Una sombra oscureció su rostro. Sabía que querrían venderle trajes azules. Sacó la última avellana que le quedaba en el bolsillo. Se la haría comer con cáscara y todo al hombre que quisiera venderle los trajes azules. Avanzó, hasta penetrar en el local. Se llevó un chasco cuando en vez de un viejo gordo o un etíope vio una mujer parada en la puerta. Su proyecto de hacerle comer la avellana se desvaneció, pero sí le restregaría lo de los trajes. Se dirigió a ella y burlándose le dijo: «Quiero comprar una docena de trajes azules». «¿Qué dijo usted?», respondió la mujer como si no hubiera comprendido.
¿No entiende que quiero comprar una docena de trajes azules? Eso es lo que no entiendo. ¿No entienden mi idioma? Sí, claro que lo entiendo. Quiere comprar trajes azules, pero aquí no vendemos eso. ¿Y qué venden aquí? Pues, comida, agua, refrescos y todo aquello que usted desee comer y beber. El hombre sintió un desbalance en su cuerpo como si sus piernas no lo aguantaran. La mujer lo sostuvo y pasando el brazo por la espalda, lo llevó a una mesa, lo sentó en una silla, y cuando estuvo segura de que no se caería, buscó un vaso de agua y comenzó a darle pequeños sorbos. Del interior surgió un camarero elegantemente uniformado, quien preguntó a la muchacha. Sí, es él. Debo llamar a la compañía de inmediato. El hombre ganó la apuesta. Dijo algo de comprar trajes azules. En ese aspecto no fue muy inteligente. Debió suponer que los trajes azules significaban algo. Cuando lo sepa le va a dar algo. No comprendió que en sus bolsillos traían pequeñas bolsitas de agua y comida. Además están hechos de un material con fibras leguminosas que puede comerse perfectamente. Llamaré a la compañía. Se dirigió resueltamente al teléfono mientras el caminante se reponía ayudado por la muchacha. El tesoro. El hombre, armado solamente de un pico y una pala, se escurrió de la tienda de campaña procurando no despertar a sus compañeros. La luna llena era cómplice de sus planes. La noche estaba tan clara que se podía ver a varios metros de distancia. Si bien la claridad se prestaba para que sus amigos lo descubrieran, le permitía a él cumplir su objetivo sin tener que encender un farol. Todo estaba planeado con mucho cuidado. El lugar era apartado y no le convenía ir solo en medio de la noche, y a la vez, no deseaba contar con nadie. No iba a compartir el tesoro. Entonces ideó lo que consideraba más acertado: invitar a un grupo de amigos para ir de campismo hasta el manglar de la costa. Comerían y tomarían en abundancia lo que más le gustara a cada cual. Del manglar a donde debía encontrarse el tesoro solo distaban unos 300 metros. Lo sabía por el mapa. Todo con la exactitud de un experimentado detective. El viaje en ómnibus hasta el manglar, el baño en el mar, y la gran bacanal que fue dejando borrachos, uno, a todos sus amigos. Solo las mujeres permanecían sobrias, pero ellas estaban cansadas. Él fingió beber como ellos, alegre y dispuesto a emborracharse sin prejuicios ni preocupaciones. Pero la verdad era otra. Se servía un trago y en cuanto ellos se descuidaban, lanzaba el contenido del vaso a la arena. Tuvo que esperar hasta altas horas de la noche, cuando el cansancio y el sueño hicieron su trabajo. Cansancio para todos, sueño para los otros. Él no podía dormir. Le costó mucho trabajo traer la pala y el pico sin despertar sospechas entre sus amigos. Los había envuelto con la hamaca, y luego en el carro apiló sobre ellos el resto de sus pertenencias para que nadie desconfiara. Ahora la noche y él enfrentados en un duelo de soledad y silencio. Se fue alejando con la pala y el pico separados uno en cada mano para evitar el menor ruido. Salió del manglar y cuando se consideró lo suficientemente lejos como para que no lo pudieran ver, extrajo el mapa del bolsillo de la camisa. Era un papel viejo y arrugado, pero de un material fuerte, como de hilo. Su abuelo le contó que sus abuelos, cuando la última guerra, acumularon todas las monedas de oro de la familia para ponerlas a salvo de los guerrilleros y salteadores y encargaron a un tío, hombre de palabra y de pelo en pecho, la tarea de esconder el tesoro. El tío cumplió como se esperaba de él e hizo un mapa, que depositó en manos de la abuela, mujer recia e intransigente, que se habría dejado arrancar el pellejo tira a tira, antes de decir a nadie dónde estaba el papel. El tiempo fue pasando, el tío murió y la abuela también. El oro quedó allí, escondido de los guerrilleros y de la familia. El nieto, que luego vino a ser el abuelo, encontró un día el mapa cuando el escaparate se derrumbó de tantos años y decidieron cambiarlo por otro. Oyó hablar de aquel papel en una entrada inoportuna, cuando sorprendió la conversación de los mayores. Al tenerlo en sus manos supo de un solo vistazo de qué se trataba. Se propuso ir a desenterrarlo para mejorar la situación de la familia, que ya no era igual a la que tenían antes de la guerra. Pero fue posponiendo los planes una y otra vez. Le costó mucho trabajo entender aquel pedazo de papel lleno de signos y de números. Cuando al fin creyó haberlo comprendido, pensó que no debía ir solo a enfrentar aquella tarea. Noches enteras estuvo desvelado pensando en el posible compañero, en quien poder confiar para llevarlo en la empresa.
Las semanas sucedieron a los días y a ellas los meses y después los años. De tanto tener el papel en sus manos y estudiarlo, se fue acostumbrando a él como a una cosa cotidiana, sin valor, fue así como perdió todo interés en ir a buscarlo. Lo tenía como una reliquia de sus antepasados. Todo parecía indicar que el papel caería en el olvido, ya nadie en la casa, excepto él, conocía de la existencia de aquel tesoro, y había dejado pasar los años hasta ser él ahora el abuelo. Pero antes de morir sintió que le quedaba algo por hacer. No debía presentarse al otro mundo con un papel, que en este, podía significar el mejoramiento económico de la familia. Fue así que llamó a su nieto preferido y le confió la historia y el mapa. El nieto dudó en principio. Era difícil creer que en cualquier lugar estuviera enterrada una vasija llena de monedas de oro y nadie hubiera hecho lo posible, y lo imposible, por rescatarla. Pero no existían razones para dudar. Era el patrimonio de una familia guardado celosamente, y no el botín legendario de un pirata pata de palo. Por otra parte, el abuelo estaba en todos sus cabales. Su físico estaba deteriorado, pero su mente continuaba tan clara que recordaba con exactitud fechas y hechos sucedidos muchos años atrás. Se acordaba del cumpleaños de todos los hijos y nietos y de lo que le había pasado a Pepe el día de su boda, 50 años atrás. Con el mapa en las manos, José Miguel se dedicó a estudiarlo cuidadosamente, a desentrañar los signos anotados en él y en poco tiempo quedó establecido el lugar exacto donde debía encontrarse aquella pequeña fortuna. Llegó a donde todo comenzó un día y ahora debía terminar. Buscó un enorme monolito señalado en el mapa y lo encontró. Partiendo de su cara caminar 12 pasos y exactamente allí, en un pequeño llano, empezar a cavar. Todo era así de sencillo, como lo había concebido un maestro de escuela rural, hacía ya muchos años. El lugar se encontraba lleno de maleza y pedazos de palos de los árboles secos que pululaban por los alrededores. Afortunadamente era fácil limpiar. Con la pala emprendió la tarea y 20 minutos más tarde, todo se hallaba limpio. Tomó el pico y marcó un círculo de alrededor de 1,5 metros de diámetro y en esa área comenzó a cavar. Al principio la tierra estaba dura, apisonada por el paso de las bestias y de los años. Pero luego cedió con facilidad. Era un arenón compacto, con brillantes esquirlas que bien pudieran ser de cobre, que al ser golpeado con fuerza por el pico, se rompía en 1000 pedazos para que la pala pudiera hacer su trabajo. 1 hora después sudaba a chorros, a pesar del fresco de la madrugada. El hoyo ya lo tapaba y ninguna señal de tesoro alguno. Hizo un alto para descansar y tratando de evitar que el pesimismo fuera a hacer presa de él, comenzó a sopesar las posibilidades que aún le quedaban. El hoyo debía ser lo suficientemente profundo como para que nadie casualmente fuera a encontrarlo y no demasiado, como para que un hombre, luego de enterrar o sacar el dinero, pudiera salir sin necesidad de ayuda. Elevó su mirada al cielo, cerró los ojos, musitó una breve oración y reinició su tarea con nuevos bríos. Al tercer picachazo, algo redondo y reluciente brilló ante sus ojos. Soltó el pico y escarbó con las manos para hacerse de una moneda grande y hermosa a pesar de lo sucia. La limpió en uno de los bajos del pantalón y de inmediato, un sentimiento de zozobra se apoderó de él. Miró hacia arriba y solo vio el cielo estrellado. Aún así decidió salir a cerciorarse. Tuvo que hacer un escalón en la pared para poder subir. Ya arriba comprobó que sus temores eran infundados. Sin embargo, el sentimiento de zozobra no lo abandonaba. Caminó hasta el monolito mirando hacia todas partes. Nada. Palpó la moneda en su bolsillo y no se atrevió a sacarla a la luz. Había dado con el tesoro y no lo perdería. Bajó luego de comprobar una vez más que estaba solo. Comenzó entonces a remover la arena con la pala y pronto fueron apareciendo otras monedas. Febrilmente las echó en sus bolsillos, sin detenerse a mirarlas como hizo con la primera. Poco después la pala tropezó con algo duro que le impedía seguir escarbando. Tomó el pico y limpió cuanto pudo hasta que apareció una vasija de barro ya rota, pero conteniendo en su interior un gran número de monedas de varios tamaños, cuyo brillo delataba que eran de oro. No se detuvo a contemplarlas y mucho menos a contarlas, pero supo que pasaban de 100. Echó en los bolsillos cuantas pudo y al comprobar que pesaban demasiado, se quitó la camisa e hizo un bulto donde las depositó. Entonces una fiebre desconocida se apoderó de él. Lanzó los pedazos de barro hacia afuera y comenzó a sacar arenón, moviendo la pala con todas sus fuerzas, pues ya ni con ella alcanzaba la boca del hoyo. Encontró un par de monedas más y todo indicaba que se habían terminado, sin embargo, no dejaba de cavar. No podría decir cuánto tiempo había pasado desde que encontró la primera moneda.
Solo tuvo conciencia de lo que hacía, cuando varias paletadas que intentó sacarle cayeron encima. Se había enterrado a sí mismo. La realidad de su situación lo volvió a la cordura. Amarró el bolso de monedas a la cintura lo mejor que pudo y cavó 2 huecos en la pared. Uno para apoyar el pie y el otro para meter las manos y poderse impulsar. El escalón que había hecho anteriormente para nada le servía. Se apoyó en ellos y en cuanto hizo fuerza, la arena cedió bajo sus pies y fue a dar al fondo del pozo, sudoroso y maltrecho. La desesperación comenzaba a invadirlo. Estaba débil por las horas de trabajo, sin ingerir alimentos y no tomar siquiera un poco de agua. Recordó que tampoco había dormido desde hacía ya 24 horas. Ensayó una nueva forma para poder impulsarse hacia arriba. Colocó la pala con la punta hacia abajo y el cabo apoyado a la pared. Clavó el pico junto a ella para subirse en él y con el impulso trepar a la pala y de ahí en un salto, agarrarse a la boca del pozo como pudiera. La idea era buena, lo sabía y eso lo reconfortó. Intentó la primera vez y el peso de las monedas, colgando a su cintura frustró sus esfuerzos. Quizás pudiera hacerlo sin las monedas, pero no lo haría. No se desprendería de ellas por ninguna razón. No obstante pensó en varias posibilidades. Lanzar las monedas hacia afuera y luego subir y recogerlas, o dejarlas abajo, salir él y buscar una soga o tirar palos que le permitieran formar un andamiaje para bajar nuevamente y subir con el oro. Ninguna de estas ideas lo satisfizo. No se desprendería del oro ni por un momento. Sentía una voz en su interior que le decía, «Te lo quieren quitar, te lo quieren quitar». Volvió a probar con el pico. Puso su pie en él y se impulsó para poner el otro en el cabo. Lo logró y con todas sus fuerzas tiró hacia arriba. El cabo de madera de la pala se partió y al caer una astilla le atravesó la pierna. El dolor fue tan intenso que se mordió los labios. El color escapó de su cuerpo y por momentos parecía haberse convertido en cera. Respiró y recostó su espalda a la pared del pozo. Atrajo su pierna izquierda con las 2 manos hacia él y comprobó que no estaba partida, sino atravesada sus carnes por aquella dolorosa esquirla. Pensó en la situación con detenimiento. Ahora no podría intentar subir por sí solo. La pierna le dolía horrorosamente y debía hacer acopio de todas sus fuerzas para sacar aquel pedazo de palo que tenía clavado. Tocó la madera y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo junto con el dolor de la pierna. Apretó bien su mano sobre la astilla y contuvo el aliento. Aló con todas sus fuerzas y un grito largo salió de su garganta, recorrió las paredes del pozo y subió a la superficie para clavarse en los oídos de la mañana que ya se venía anunciando. Despertó pesadamente de un sueño intranquilo para ver en su mano apretada la astilla de madera, coloreada con una mancha negruzca. En su pierna, desde la herida hasta el tobillo, la sangre se había coagulado y formaba zonas rojinegras que habían alcanzado el pantalón remangado a la altura de las rodillas. Se volvió a desmayar y estuvo así no supo cuánto tiempo. Las horas habían comenzado a pasar interminables, lentas, silenciosas. Afuera solo se escuchaba el ruido de uno u otro pájaro que cantaba feliz. Tenía fiebre y el hambre y la sed se hacían insoportables. Pensó que nada ganaría con ponerse a dar gritos. Por aquellos parajes deshabitados pasaba la gente solo por casualidad. Hizo un esfuerzo para enderezarse y lo logró a costa del dolor de su pierna. Sabía que no podía permanecer sentado tanto tiempo, su cuerpo se enfriaría y quedaría inmovilizado. Dio 2 pasos apoyándose en la pierna sana. El dolor de la otra era más soportable. Sintió entonces el trote de unos caballos. Aguzó el oído y pudo escuchar las voces de los jinetes. Se preparaba para gritar cuando recordó su tesoro. Llevó una mano a la cintura para asegurarse de que estaba allí. Instintivamente se pegó a la pared del pozo con un miedo terrible de que aquellos hombres vinieran a quitárselo. Contuvo la respiración. Cualquier ruido podía alertarlos. Pasaron muy cerca. Después el silencio. Solo el canto de los pájaros. Su tesoro se había salvado. La noche cedió el paso a un nuevo día y no supo cuántos días y cuántas noches habían pasado. Quizás fuera una sola, quizás más. Tenía los labios cuarteados por la sed y lo que al principio le pareció una infamia, comer grillos y ranas pequeñitas que abundaban en el pozo, le parecía ahora una idea tentadora. Apresó una de las ranas y la apretó hasta matarla. La introdujo en su boca y la comió. Estuvo a punto de vomitar. Horas después masticaba ranas y grillos sin que le diera asco alguno. Sentía que se reconfortaba al comer aquellos animalejos. Apareció entonces un caguayo, de talla pequeña, de esos que acostumbran a permanecer en los árboles cerca de las casas, cazando moscas y mosquitos. Se preparó para agarrarlo.
Lo midió con arte de buen cazador y cuando lanzó su mano, el animal desapareció ante sus ojos. Fueron muchos los intentos. Ya los grillos y las ranas no abundaban. El caguayo cambiaba de color según las tonalidades de la pared y parecía adivinar el momento preciso en que iban a cazarlo. Se concertó entonces un duelo entre el hombre y el animal. El hombre lo acechaba, lo estudiaba, medía la distancia que lo separaba de su presa, calculando con toda exactitud el movimiento que debía hacer. El animal se movía por el pozo, lo observaba, cambiaba de color y en el momento preciso, se alejaba para dejar frustradas las esperanzas del cazador. Una noche más y otro día. Buscó con la mirada al caguayo y este no apareció por ninguna parte. Estuvo al borde de un ataque. Era su único posible alimento, lo único que le podía proporcionar unas horas más de vida. De pronto lo vio, llegaba tarde a la cita, pero llegaba. Se movió por la pared del pozo y el hombre, sin pensarlo, sin medir la distancia, sin mirarlo siquiera, se lanzó sobre él y lo atrapó. Lo tuvo en sus manos y vio cómo pataleaba indefenso, mostrando su vientre blanco a los rayos del sol que se colaban por arriba. Solo tenía que apretarlo un poco y estaría muerto, o comerlo así, ya nada importaba. Vaciló, contrario a todo lo que había pensado, evitó presionar con fuerza sobre el pequeño animal para no hacerle daño. Miró sus ojos del color del café y lentamente volvió a ponerlo en la pared. Dejó resbalar su espalda y quedó sentado, con los ojos fijos en el pequeño animal que no se había marchado. Palpó entonces su cintura que le molestaba y descubrió la pesada bolsa de oro. Sintió un profundo desprecio por aquella carga. Quiso soltarla y no tuvo fuerzas. La manoteó entonces con las pocas energías que le quedaban y se desmayó. El caguayo lo observó una vez más, se acercó a él cuanto pudo y como si supiera que aquel hombre por sí solo no podría hacer nada más, salió corriendo hacia la superficie. Su cerebro despertó y no se tomó el trabajo de abrir los ojos. Lo invadía una extraña sensación de placidez. Había oído decir muchas veces que las personas antes de morir mejoran de golpe, como para despedirse del mundo, utilizan todas las reservas de su cuerpo y luego fallecen de repente. No le molestó la idea. Era grato sentirse bien aun cuando solo fuera por última vez. No le dolía la pierna y eso lo hizo feliz. Sintió cómoda su espalda y se recostó en la pared del pozo como lo había hecho durante tantos días. Sintió deseos de reír. Parecía tener una almohada en su cabeza. Todo hoy era tan placentero que le ocurrió que si iba a entrar al otro mundo de esa manera, estaría feliz. Recordó entonces al caguayo dónde estaría a estas horas. Abrió los ojos y una luz que se le antojó artificial hizo que los cerrara otra vez. En ese supremo instante, en ese fugaz momento en que los tuvo abiertos, le pareció ver a su esposa sentada junto a él, compungida, pero amorosa y bella. Probó a abrirlos otra vez y la vio sentada sobre la cama de sábanas blancas. Tardó unos momentos en acostumbrarse a la idea. Luego preguntó. ¿Desde cuándo estoy aquí? Hace 5 días. El mismo tiempo que estuviste metido en ese hueco, dijo ella mientras le acariciaba una mano con ternura. ¿Y mi amigo dónde está? Preguntó él visiblemente inquieto, ¿dónde está él? No te preocupes, trató de calmarlo ella mientras le apretaba la mano con suavidad, el dinero está guardado en el banco. Los hombres que te trajeron no lo tocaron. Cuando te limpiaron en el hospital me lo entregaron a mí. No me refiero al oro, sino a él, a mi compañero. La esposa se inquietó y llamó al médico. Tranquilízate. Contigo no había nadie. La policía dice que estuviste solo todo el tiempo. Debes seguir descansando. Sí había, insistió con terquedad. Me siento bien y sé lo que estoy diciendo. Pregunto por el caguayo. La inquietud de la esposa aumentó y miró a todas partes antes de responder. Pensó que hacía falta la ayuda del médico. No sé de qué caguayo hablas. Sin embargo, ¿qué? Es una coincidencia, porque tú no puedes saberlo. Estabas inconsciente cuando te encontraron. Cuéntame todo. Quiero saberlo. Fueron unos niños. Andaban cazando mariposas y se alejaron bastante de sus casas. Al pasar por la loma de tierra vieron a un caguayo. Les llamó la atención porque se movía muy raramente. Quisieron cazarlo y él se lanzó al hoyo. Cuando se asomaron te vieron desmayado. Entonces fue él, dijo y cerró los ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. La esposa cedió paso al médico y le hizo señas de que su esposo estaba delirando.
Ironía. Ordenó un café. Todas las precauciones estaban tomadas. Sus hombres vigilaban la casa de día y de noche. Su enemigo era peligroso, pero él estaba preparado. Contaba con adelantarse a los planes del otro. Mientras aquel buscaba la manera de eliminarlo, él ya tenía gente rastreándolo, con la orden de no perdonar. Le dio gracia pensar que quizás su adversario ya estaría muerto mientras él saboreaba su rico café. Bebió el último sorbo y se extrañó de sentir como una arenilla en la boca. Verdaderamente exquisito. Pensó a la vez que se desplomaba hacia atrás y sus miembros se iban poniendo rígidos. El acusador. El testigo comprendió que sus palabras eran importantes. Todos estaban pendientes de él y eso lo llenó de euforia. Repasó con la vista la sala colmada de público y tuvo conciencia de que aquello no era un teatro sino un tribunal. En lugar algo más elevado estaba situado el grupo de personas que componían el jurado, y detrás del estrado, arrellanado en un alto y cómodo butacón, se encontraba el juez. Hombre grueso, de cara seria y ojos inteligentes y de quien decían que no era hombre que dejara escapar un culpable pero que tampoco le gustaba condenar a un inocente. Sentado más abajo y flanqueado por dos hombres que manejaban papeles entre sus manos, estaba el acusado. Los dos hombres a su lado eran el abogado de la defensa y su ayudante. El testigo detuvo por un momento la mirada en el acusado y su cara le pareció conocida. Hubiera jurado que era alguien con quien había compartido en más de una ocasión. Tenía facciones nobles, casi ingenuas. ¿Podría un hombre como aquel haber cometido el crimen por el cual se le juzgaba? Pensó, y eso le sirvió de consuelo, que las apariencias engañan. ¿Cuántos hombres, al parecer honrados, casados con mujeres honestas, padre de varios hijos, se han dedicado a violar, matar y por su fachada de hombres buenos ha sido muy difícil descubrirlos? Él no caería en ese error. La ley se había hecho para cumplirla, aplicarla a todos aquellos que cometieran crímenes y otros delitos. La ley no era para tener compasión, sino para castigar. El juez lo apremió y saliendo de sus meditaciones, dijo sin titubear. Sí, señor juez, ese es el culpable, se lo puedo asegurar. El juez lo cortó con voz firme y potente mientras lo escrutaba con la mirada. Limítese a responder las preguntas que se le hagan, si es culpable o no, eso lo debe determinar el tribunal. La reprimenda del juez lo incomodó, pero no se atrevió a replicar. Sabía que no podía hacerlo, so pena de ser amonestado. Esperó la pregunta del fiscal. Esta no tardó en producirse. Fue más bien una orden. Testigo, señale con el dedo a la persona que usted vio saliendo de la vivienda en que se cometió el crimen el día de los hechos. Él no había visto a nadie, pero si aquel hombre estaba allí como acusado, no debía ser por gusto. Lo demás era fácil. Debía señalar al hombre que se encontraba sentado entre los dos abogados. Levantó su índice sin titubear y lo señaló. Aquel. El acusado se revolvió en su asiento, protestó. El juez lo mandó a callar. El fiscal continuó el interrogatorio. ¿Puede decirnos la hora en que lo vio saliendo de la vivienda? Afortunadamente, para no quedar mal, había escuchado la hora del crimen en el propio tribunal y no vaciló en decirla. Hubo un murmullo en la sala y el juez accionó el martillo. El fiscal dijo estar satisfecho y se retiró a su asiento. El abogado de la defensa se puso en pie y avanzó. Era evidente su preocupación. Las cosas no iban saliendo como debían. Estaba convencido de la inocencia de su defendido. Sabía que no había estado en el lugar del crimen aquella noche y le hubiera sido muy fácil demostrarlo, pero un testigo ocular echaba por tierra cualquier argumento. De no ser por aquel hombre, hubiera desbaratado con facilidad la tesis del fiscal, quien por su parte, tampoco estaba convencido de la culpabilidad del reo. Pero la seguridad del testigo, la vehemencia con la cual afirmaba haber visto al acusado saliendo de la casa en que se cometió el crimen y la hora precisa de los sucesos, convencían a todos. Decidió cambiar el rumbo de sus alegatos. Quizás si presionara un poco el hombre cedería. Por lo menos debía intentarlo. Testigo, ¿qué hacía usted en el lugar de los hechos del día y a la hora en que se cometió el crimen? Pensó con rapidez. No tenía una respuesta, pero sí había llegado hasta aquel punto y deseaba que aquel hombre fuera condenado. Era necesario inventar algo lógico, y lo hizo. Me molesté con los personajes de la novela que a esa hora dan en la televisión y salí a tomar aire puro. Fue entonces cuando lo vi salir de la casa. Claro, yo no sabía que él hubiera matado a nadie. La cara del abogado se ensombreció.
Aquel hombre estaba empeñado en hacer añicos las últimas esperanzas de salvación de su defendido. Intentó de nuevo, metiéndose quizás en el terreno del fiscal. No le quedaban más alternativas. Entonces, ¿usted no tiene dudas de que todas las cosas dichas aquí contra el acusado sean ciertas? Ninguna duda. Según usted, ¿está convencido de la culpabilidad del acusado? Completamente convencido. ¿No cree usted en la posibilidad de que se esté acusando a un hombre por un crimen que no haya cometido? De ninguna manera. Y aunque como dijo el juez yo no soy el jurado, si me dejaran opinar diría que se le debe aplicar toda la fuerza de la ley. Por mi parte le aplicaría la pena máxima. Nadie puede disponer de la vida de los demás sin recibir el castigo que merece. Siguió hablando por unos momentos. La sala lo escuchaba con atención y eso lo estimulaba. El juez hizo uso de su martillo y comprendió que se había excedido. El abogado de la defensa no preguntó más. Volvió el fiscal para elevar a definitiva sus conclusiones. Fue breve, no tenía necesidad de extenderse. Cuando se retiró el juez instruyó al jurado y estos se retiraron a deliberar. En ese momento algo inusual ocurrió. Una sombra oscura fue derramándose sobre la sala. Los rayos de sol que penetraban por las ventanas dejaron de hacerlo y las luces del salón se apagaron. Fue una oscuridad total. El testigo sintió que algo fuera de lo normal sucedía. Le pareció que era transportado por el aire y cuando la luz volvió, comprendió que estaba sentado en el lugar del acusado. Lo más raro de todo aquello era que solo él tenía conciencia del cambio. Las demás personas parecían no haber notado nada y ahora vio escabullirse por la puerta al hombre aquel que tan enconadamente había declarado y lo peor de todo, el hombre que se marchaba era el acusado y él quedaba en su lugar. Divisó a poca distancia a los guardias, quienes lo vigilaban discretamente. Aquello era absurdo, ¿de qué manera pudo suceder? Si lo que el testigo, es decir, él mismo, había declarado, era tomado en cuenta, el veredicto de culpabilidad no se haría esperar. Era algo completamente increíble. A aquella hora él acostumbraba a ver la televisión y ese día no fue una excepción. Podía contarle a cualquiera con lujo de detalles todos los programas. Se volvió al abogado de la defensa. Aquí algo anda mal. Nada de lo que se dijo es verdad. Yo nunca fui a esa casa donde se cometió el crimen. El abogado lo miró compasivo y dijo. Ya es demasiado tarde, con mucho podemos apelar después la decisión. No creo que ahora demoren en llegar a un acuerdo. Ese último testigo fue decisivo. Pero ese testigo era yo. No sé cómo pudo suceder. He dicho cosas que no sabía. Lo dije porque me pareció que si aquel hombre, que ahora soy yo, estaba aquí, era culpable y debía ser castigado. El abogado pensó que su defendido había perdido el sentido temporalmente. Se enfrentaba a la posibilidad de la pena de muerte. No todos los hombres aguantan con ecuanimidad aquella situación, máxime cuando eran inocentes como él presumía. El abogado se volvió a su cliente, quizás para que se sintiera apoyado y habló con él. En realidad ese testigo lo ha echado a perder todo. Ha declarado con mucha fuerza. Parecía tener un interés particular en conseguir una condena. El jurado lo escuchaba con atención y eso es malo para usted. Parecían tomar muy en serio sus palabras. Todo es una gran confusión. Yo no sabía nada. Me fui enterando por lo que decían los demás en el juicio y todo cuanto dije era basado en las cosas que oía. No puede ser que ahora me vayan a condenar por algo que no hice. Claro, es verdad que la ley es la ley, pero aquí hay un error. El jurado regresaba. Solo se habían tomado media hora. Cuando todos estuvieron sentados el juez preguntó. ¿Han llegado a un acuerdo? Sí, su señoría, contestó el hombre que parecía ser el presidente y extendió un papel al alguacil quien lo llevó al magistrado. El juez examinó el papel, luego lo devolvió al alguacil para que a su vez lo devolviera al presidente del jurado y ordenó a este. Lea el veredicto. El jurado lo encuentra culpable de asesinato en primer grado. Culpable, 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 y aquella palabra le produjo mareos. El nuevo jefe. El hombre apuró el trago y luego se puso de pie. Sus ojos denotaban rencor hacia alguien ya perdido en el tiempo, o hacia algo, parte de alguna historia que nunca había contado y que ahora, según le parecía a su amigo, estaba a punto de revelarle.
Fue hasta la ventana del pequeño salón y tendió la vista a la distancia, como si en cualquier momento los recuerdos fueran a llegar montados a caballo. Di lo que tengas que decir, le apremió el amigo. Llevas rato dando vueltas y más vueltas y no acabas de hablar. Sonrió tristemente. Se apartó del marco de la ventana y vino hasta la mesa, sirvió un largo trago, lo bebió antes de preguntar. ¿Tú conoces al nuevo jefe? La pregunta quedó en el aire sin encontrar un asidero. Me refiero al hombre ese que van a presentar mañana en la fábrica. Ah, vaya. Rió el amigo. Cuando me invitaste a tomar esta botella supe que tenías necesidad de hablar, pero no imaginé que sería de trabajo. Veo que lo conoces. Le cortó casi con violencia. Bueno, sí, lo he visto por ahí. Dicen que ha trabajado bien en otros lugares. Pero a mí no me va a dirigir. Pronunció aquellas palabras como quien dicta una sentencia de muerte. Su cara se contrajo en una mueca. El amigo lo miró intrigado. Esperó pacientemente a que continuara. Quizás no te importe lo que voy a contarte y menos cuando sepas que esas cosas pasaron hace ya una veintena de años. El amigo fue a decir algo, pero el rostro grave de su interlocutor se lo impidió. Hiciera los años que hiciera, daba la impresión de que le habían atravesado un puñal en la garganta. No es un secreto, continuó él. Es cierto que nunca lo he contado a nadie, aunque podía haberlo dicho a los cuatro vientos. No lo hice porque sentía vergüenza de que la gente se enterara. Si lo hubiera hecho me habría sacado ese hueso de la garganta. Bebió un trago antes de continuar. Yo era apenas un niño pobre, pero las miserias y los dolores no me impidieron ser como los demás. Mientras algunos tenían camioncitos y pistolas de juguete, trencitos y soldados de plomo, yo era feliz corriendo bajo la lluvia y amando mis juguetes de trapo y de cartón. Claro, no se puede ser completamente feliz con el estómago vacío. Lo de los pies descalzos puede pasar, las pelotas de trapo también, pero eso de acostarse sin comer es otra cosa. Hizo una pausa como para atrapar los recuerdos y luego continuó. Me pasaba el día haciendo mandados para una casa de gente rica, solo por un plato que matara mi hambre, sin embargo, en ocasiones se olvidaban de darme de comer. Yo me iba bien lejos para que no me vieran llorar. Cuando llegaba la noche era diferente. Yo tenía preparada una lata de esas donde venían los chorizos el miño y cuando los dueños comían y se iban para la terraza a tomar unos tragos, la criada me la llenaba con las sobras. El hombre volvió a la ventana y miró al horizonte como buscando los recuerdos. La brisa de la tarde refrescaba su rostro y lo embargaba la nostalgia. No sería justo negarlo, continuó. Cuando tenía hambre me paraba cerca de la mesa y ponía mi cara más sufrida. Ellos no parecían entender. Miró al amigo y encontró reprobación. Eso no lo entiendes, le dijo como si él fuera el responsable de todas sus desgracias. Nunca has pasado hambre y puedes darme un sermón sobre la ética, el orgullo, los principios. Váyase el orgullo y la ética a la mierda. Espera, le atajó el amigo con una expresión de asombro en el rostro avinagrado por el alcohol. No irás a cogerla conmigo ahora. Luego de un pesado silencio se disculpó. Perdóname, no es contigo el asunto, además, sabes bien que todas esas cosas me importan. Me importan ahora, pero en aquel momento, con el hambre mordiéndome las entrañas en qué ética y en qué orgullo iba a pensar. No me sentía un niño, sino un perro triste esperando una patada en las costillas. Sus pupilas se iluminaron de pronto y todo su cuerpo adquirió una nueva vitalidad. El amigo lo miró extrañado, pero no dijo nada. Mira, trata de imaginarte que llevo para la casa una lata llena de arroz y de frijoles, coronado por rosados pedazos de carne. Al llegar está esperándome mi madre con mis 5 hermanos. La casa se inunda de risas, de alegría, de una alegría que pone lágrimas en los ojos de mi madre. Yo soy el héroe de aquella hazaña. El héroe de la risa del día. Hizo silencio. Los ojos le brillaban como si 2 lágrimas quisieran brotar, pero se quedaron allí, acantonadas en sus cuevas. El amigo no dijo nada, sin embargo, a él le pareció que había recibido el mensaje y continuó. En la casa donde yo trabajaba vivía un niño, malcriado y engreído como pocos yo conocí. Jugaba conmigo solamente cuando sus amigos no estaban y siempre terminaba humillándome con alguna burla. Ese día en mi casa no había ni café para engañar las tripas. Me fui con el estómago vacío y la esperanza de aliviar allá mi situación. Cuando llegué, los dueños no estaban y la criada no se atrevió a darme nada.
Pues bien, el muchacho se puso a desayunar, comiendo y bebiendo aparatosamente, con una sonrisa bailándole en los ojos. En un arranque de orgullo nacido no sé de dónde, levanté la cabeza y di media vuelta para marcharme. Espera. No te vayas hasta que yo no acabe, dijo con la boca llena. Me tragué el orgullo. Él continuaba comiendo sin prisa hasta ya no poder. Al terminar recogió lo que había sobrado, pan, mantequilla, queso y la jarra de naranjas y me lo extendió. Cuando estiré mis manos incrédulas para alcanzarlos, dio media vuelta, fue al latón de la basura y lo vació. Ningún golpe en la cara podía haberme hecho tanto daño. Sin embargo, seguí tragando hiel. No quería que me viera temblar de coraje. Después me invitó a jugar y acepté. Hizo un alto en el relato. En su cara se reflejaba la emoción que le producía rememorar aquellos hechos. El amigo le brindó un trago y él aceptó. Lo necesitaba para terminar. En el silencio que siguió podía percibirse el peso de la tarde cayendo amortajada. Para mi existencia miserable era una necesidad jugar. Él trae su pelota, el bate, la mascota y comenzamos. Yo a mano limpia, pero no me importa, a fin de cuentas estoy contento de poder hacerlo, además, luego del incidente con el desayuno se ha portado bien, parece querer complacerme. Quizás desea reparar un poco aquella despreciable acción. Todo puede ser. Jugamos durante mucho rato sin sentir el cansancio. Después el hambre empieza a torturarme. Quiero seguir y no puedo. Siento mareos y unos deseos irresistibles de vomitar. Él me mira como a un pescado o a un ser extraterrestre, naciéndole allá en lo hondo una idea. En el refrigerador hay comida, dice y va a buscarla. Te la traeré para que puedas seguir jugando. Al cabo de un rato regresa con un plato lleno de carne y boniatos fritos. Como y me voy sintiendo mejor. Mi estómago deja de quemar. Miro al muchacho y lo veo reír. Termino de comer y su risa no cesa. Al fin se calma y sus ojos brillan mientras dice taladrándome el corazón con la mirada. ¿Sabes de qué me reía? Antes de traerte la comida me la pasé entre las nalgas. ¿No sentiste la peste cuando comías? Y continuó riendo. Salté como una fiera sobre su cuello. Mis manos parecían garras aferradas a su garganta con deseos salvajes de matar. 2 hombres me arrancaron a tiempo de aquel cuello, de lo contrario, yo hubiera sido un niño monstruo. Lo hubiera estrangulado sin compasión. Es realmente terrible esa historia, dijo el amigo mientras apuraba el último trago de la botella, pero ¿qué relación tiene eso con la fábrica y la reunión de mañana? Aquel muchacho es el hombre que piensa nombrar mañana como nuevo jefe. Tragedia de la vida. El ómnibus llegó a la parada repleta de pasajeros. Unos se apresuraban a bajar apremiados por las insistentes frases del chofer, que amenazaba con llevárselos hacia otro destino. Los que se encontraban abajo luchaban por subir, ansiosos por lograr una plaza aunque fuera de pie. Un hombre, bastante canoso para sus 60 años, vestido con camisa blanca y pantalón negro, no se movió del lugar que ocupaba en el reducido espacio de la parada. Prefería esperar. Si lograba subir en aquel apiñamiento apocalíptico, lo menos que ganaría sería un buen estrujón de la ropa y algunos pisotones. No tenía apuro. Era domingo y había salido con el propósito de organizar sus ideas para el día siguiente en el que tendría que informar en detalle cómo marchaban los planes en la oficina que él dirigía en la cadena del puerto. Su auto estaba descompuesto y no quiso tomarse la molestia de llamar al taller. Prefirió salir a chocar con el mundo de los transeúntes, quienes día a día se afanan por ganarle tiempo a la vida, abordando sin miramientos el primer ómnibus que tenga la osadía de parar, muy a pesar de que el timonel pudiera llamarse Jacques de Sores, Morgan o Capitán Garfio. Ya en la parada decidió mantenerse al margen de esa lucha entre corsarios y piratas. Abordaría el primer barco, ómnibus, que trajera el menor número de combatientes a bordo, es decir, de pasajeros, no importaba al puerto al cual se dirigiera. Su cara se iluminó al ver al vendedor de periódicos, quien obsequioso, le ofreció el diario de la mañana. Lo hojeó sin apuro, deteniéndose en los grandes titulares, que en letras rojas anunciaban uno u otro acontecimiento, y que, por demás, él ya conocía por la radio o por el noticiero de la televisión. «Señor, ¿puede decirme la hora?». Quitó el pie del escalón que ya había hecho suyo. Miró el reloj con detenimiento y en vez de responder se sumió en una meditación profunda.
El capitán Garfio dio 2 golpes en la bocina anunciando la partida y se lanzó tempestuoso por aquella avenida infectada de tiburones, dejando a la deriva al desdichado pasajero. El joven insistió. La hora, por favor. El robusto anciano lo miró de arriba a abajo, como quien está acostumbrado a medir a las personas con un golpe de vista. El muchacho vestía bien, con zapatos negros, pantalón azul y un pullover gris a rayas que lo hacía parecer más adulto. Su pelo cortado recientemente, más la indumentaria, pudieran haber predispuesto al anciano a favor del joven. Parecía correcto y decente, no obstante, algo dentro de sí lo impelía a rechazarlo. Su respuesta fue lacónica. No, no puedo darle la hora. ¿Está roto el reloj?, inquirió el joven, dando por sentado que aquella era la causa de la negativa. Mire, aquí mismo al doblar hay una relojería donde los arreglan rapidísimo. El viejo lo atajó. Se equivoca, jovencito, mi reloj está en perfecto estado y nunca se atrasa ni se adelanta. Ahora en la cara del muchacho se reflejó el desconcierto. Solo había hecho una pregunta intrascendente, con respeto y cortesía, y creía tener derecho a una respuesta positiva. Mire, jovencito, imagino lo que está pensando, pero no lo he tomado por ningún delincuente ni por grosero o falta de respeto, solo que he decidido no darle la hora. Eso me comprometería grandemente para el futuro, nadie sabe con qué riesgos para mi vida o para la de mi familia. No entiendo. Explíquese, por favor. Es una pregunta sencilla. Sí, se regodeó el viejo para contestar, la pregunta es sencilla, pero la respuesta puede llevarnos por caminos insospechados para mí, para mi familia y por supuesto, para usted. Usted tira la red al agua y son los peces quienes deben decidir si entran o no. Según lo que decidan será su destino. El joven se movió inquieto en el lugar. Cada vez entiendo menos. Le explicaré. Si yo le doy la hora, eso implicaría una cierta corriente de afinidad entre usted y yo. Una relación que, partiendo de esa simple respuesta, nos lanzaría hacia un nuevo escalón en las relaciones sociales. ¿Cómo es eso? Me refiero a la amistad. Al darle yo la hora sin más ni más, usted pudiera comenzar a considerarse mi amigo. ¿Y eso es malo? No, claro que no, pero en cuanto se considerara mi amigo, empezaría a pensar en estrechar esa relación, quizás invitándome a su casa y luego, por supuesto, pretendiendo que yo lo invitara a la mía, al menos a tomar una taza de café, digo si es que no le gusta otra bebida más caliente. Señor, yo no he pensado en nada de lo que usted dice. Ninguna de esas ideas me pasó por la cabeza. No tomo bebidas alcohólicas. Solo quiero la hora. Ahí está lo verdaderamente trágico de este asunto. Usted es inocente, ignora los senderos por los cuales el destino puede conducirlo, convirtiéndolo en una figura trágica, como dirían en el teatro. Por eso ahorita le hablé de caminos insospechados. Ahora le hablaré claro para que usted entienda. Si me dejo llevar por esa corriente de simpatía, accedería y lo invitaría a mi casa. Sería mi primer error trágico. Y lo repito, no sería un concepto equivocado, un juicio falso, sino un error trágico. No entiendo nada de lo que dice usted. Sí, no me mire como pescado en nevera. Déjeme continuar y ya verá. Yo tengo una mujer bonita, 15 años menor que yo, y tan bella, que ya quisieran muchos jovencitos disfrutar del placer de sentirse amados por ella, ser acariciados por una de sus miradas. ¿Y usted piensa que yo? No, no es cuestión de pensar, es cuestión de la marea que sube y que baja. Pero despreocúpese, tengo plena confianza en mi mujer y sé que nada pasaría, en el supuesto caso de que usted o cualquier otro amigo intentara propasarse, nada excepto que saldría volando de la casa expulsado por ella misma, porque, aparte de mí y de los hijos, su otro amor es la religión, ¿comprende? Entonces, usted mismo ha resuelto el problema en ese supuesto caso. Guay. Si todo fuera tan sencillo como usted imagina, el Titanic todavía andaría surcando los mares. No, la vida no es así. Aparte de mis 3 hijos varones, que por suerte me han salido de oro, tengo una hija tan bonita como la madre, uniendo a ello la frescura de la juventud y la educación universitaria que su madre no pudo tener. Es aproximadamente de la edad de usted. Me ha confundido, señor. No lo comprendo. Ponga atención y comprenderá. Siendo usted mi amigo tendría el camino abierto para llegar hasta ella, la enamoraría, o digamos mejor, se enamoraría de ella y ¿quién me garantiza que ella no se enamoraría de usted? Los caminos los hace el hombre y ellos mismos se tuercen. Mire señor, le repito que no comprendo qué tiene que ver todo esto con mi pregunta.
Necesitaba saber la hora y se la pregunté. Y en el supuesto caso de que sucediera como usted dice, ¿dónde está el problema? Soy joven, no padezco ninguna enfermedad. Ese mismo es el problema. Con las cualidades que usted mismo acaba de enumerar, siendo ya mi amigo, va a querer casarse con ella y ahí está la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Sí, jovencito, yo no permitiría que mi hija se casara con un hombre que no tiene un reloj para ver la hora. La maleta. Andar por la calle oscura casi a medianoche, le parecía una temeridad, pero no tenía deseos de caminar a pie para llegar a su casa por las iluminadas avenidas que se hacían interminables. Estaba tan aburrido y con tan pocos objetivos en la vida, que prácticamente nada le importaba. Quizás vivir no fuera lo mejor para él, aunque tampoco hubiera pensado nunca en terminar para siempre. La noche lo miraba desde dos direcciones, desde lo azul estrellado con su sensación de tranquilidad eterna, y desde las negras bocacalles, oscurecidas por las sombras de los edificios, rotas solo por una luz hepática que lanzaba al éter inútiles bravatas. No sentía miedo, por lo menos hasta ahora iba abstraído, ocupado en escuchar el latido de sus zapatos en el amoroso abrazo con el asfalto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un sexto sentido lo alertó. Le pareció escuchar un sonido más. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero no eran pasos, sino una voz agria y contundente. Alguien amenazaba a alguien. ¡Qué palabrita! Siguió avanzando, pero ahora el 1, 2, 3, 4 de sus zapatos se hizo cauteloso y el 5 fue menos evidente. A pesar de la semipenumbra vio al dueño de la voz agria, conminando con un cuchillo a un hombre viejo, de barba blanca y brillante. La irritación del de la voz contundente crecía porque el otro no parecía estar asustado. La escena era extrañamente absurda. El uno amenazaba con un cuchillo y el más viejo sonreía. Sintió admiración por el viejo. Sería alguien que como él, no tenía nada que perder, excepto la vida, y por lo visto no le importaba mucho. Sin embargo, él no hubiera sonreído en una situación como aquella. Sintió escalofríos al pensar que un cuchillo pudiera desgarrarle el cuello. De todas formas ayudaría al viejo. Miró en derredor buscando algo para la defensa y vio, pegado a una de las aceras, un pedazo de tubo metálico de unos 50 centímetros de largo y como de 1 pulgada de diámetro. No se detuvo a pensar cómo la casualidad lo había puesto en su camino cuando era eso precisamente lo que buscaba con la vista. Allí estaba, en el momento adecuado y listo para ser encontrado. Lo tomó y se acercó cauteloso a los dos hombres. El de la voz agria no se percató porque su alteración iba en aumento. Daba la impresión de estar a punto de descargar el golpe. Comprendió por una furtiva mirada, que el viejo sí se había dado cuenta. Sin embargo, nada cambió en él. Su sonrisa se mantuvo inalterable. Apretó el metal entre sus manos y sin saber por qué lo hacía, emitió un grito como de indio salvaje y partió para arriba del hombre con el tubo en alto. El de la voz agria desapareció al sentir aquel gruñido saliendo de la nada y ver la sombra surgir de las tinieblas. El cuchillo se hizo poco entre sus manos y sus pies fueron viento en la oscuridad. La sonrisa del viejo se hizo carcajada. La noche pareció iluminarse con su risa. Su salvador soltó el arma improvisada y también rió. Salieron al fin y las tinieblas del callejón desaparecieron por las vencidas luces de la ciudad. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de que nada habían hablado después del incidente. Echaron a andar y de cuando en cuando una risita cómplice acudía a los labios de ambos, quizás recordando cómo el de la voz agria había corrido. Inesperadamente el viejo hizo una pregunta, como si iniciara un juego. Si a usted le dijeran que pidiera algo por la buena acción que hizo, ¿qué pediría? Una maleta llena de dinero, contestó él siguiendo el juego y sin detenerse a pensar. Mi vida realmente no tiene sentido. No tengo familia, ni un buen trabajo y a mis 30 años de edad no sé para qué vivo. Con dinero la cosa cambiaría. ¿Y no sería mejor entonces que pidiera una familia, un buen trabajo y sentido para su vida? Con dinero lo conseguiría todo. No lo creo, pero si eso es lo que usted desea, concedido. El hombre volvió a reír. Por lo menos aquella noche su vida era diferente. Podía considerarse un héroe a pequeña escala y eso lo hacía sentir bien, el viejito de la barba brillante tan agradable y vital, pudiera ser su primer amigo en muchos años. Se volvió para preguntarle dónde vivía, pero no lo encontró.
Si hubieran estado aún en el callejón, pensaría que lo habían secuestrado, pero ya caminaban por el centro de la ciudad, llena de transeúntes aún a aquella hora de la noche. Bueno, quizás volviera a encontrarlo en otro momento. Llegó al edificio donde vivía e hizo sonar el timbre. Por el intercomunicador escuchó la voz del guardia preguntando. Dio su nombre y la puerta se abrió automáticamente. Saludó al sereno al pasar cerca de la escalera y fue directo a su habitación, situada en el mismo primer piso. Quedó sorprendido al ver una maleta en su puerta y nadie por los alrededores. Pensó llamar al sereno. Pero no lo hizo. Vería su contenido y avisaría después. Quizás fuera una maleta llena de billetes para resolver todos los problemas de su vida. Recordó al viejo. Abrió la puerta, tomó la maleta a la vez que echaba un vistazo hacia ambos lados. Nadie. Entró y cerró tras de sí. Colocó la maleta en un rincón y fue a tomar un vaso de agua. Si tuviera dinero, en vez de agua tomaría una cerveza y comería un bocadito de jamón. Bebió y se dispuso a dormir. Eran las 10 de la mañana. Nunca había podido conciliar el sueño más allá de las 6. Algún día tenía que ser. Su vista se encontró por casualidad con la maleta y sin tomarse el trabajo de vestirse, fue hasta ella. Era una maleta de cuero repujado, al parecer muy valiosa, con preciosos cristales incrustados en los bordes, simulando piedras preciosas. ¿A quién pudo ocurrírsele adornar una maleta con cristales de colores? La puso sobre la cama para ver si encontraba la forma de abrirla sin tener que romperla. Vio un botón azul y lo oprimió indolentemente. Todos los cierres soltaron al unísono y la tapa comenzó a levantarse lentamente. Nada. La maleta estaba vacía. ¿Para qué quería él una maleta vacía por linda que ésta fuera? Su vida volvía a ser tan poco interesante como lo había sido siempre. Recordó que debió llegar al trabajo a las 8 y eran ya pasadas las 10. Pensó llamar y pedir que lo disculparan porque estaba enfermo, pero se arrepintió. Después de vestirse, tomó la maleta y salió a la calle. Entró como quien viene de un largo viaje, con la maleta vacía brillándole en la mano derecha. Fue directamente a la oficina del director. Le diría que se había quedado dormido, y punto. Le gustara o no. Tocó y en cuanto escuchó la autorización penetró sin mucha ceremonia. Fue a decir algo, pero un hombre alto, de gruesos y elegantes espejuelos que estaba sentado detrás de una cómoda mesa de trabajo, se le adelantó. Es primera vez en muchos años que lo veo llegar tarde. Sí, me quedé dormido, lo dijo sin importarle las consecuencias. No, no se preocupe. Pienso que es un buen síntoma. Durante muchos años ha dormido usted mal y se ha levantado a las 6 de la mañana hasta sin necesidad. Conozco la historia. Y hoy duerme con la conciencia tranquila, a tal punto que llega al trabajo a las 11 de la mañana. Otro director pudiera pensar que era un mal comienzo, pero yo creo lo contrario y mucho más, cuando lo veo con una maleta tan elegante. Pensó que se burlaba e iba a replicar. Este no le dio tiempo. En la reunión del consejo, celebrada la tarde de ayer ha sido usted propuesto para jefe del Departamento de Relaciones Internacionales. Lo felicito de todo corazón. Su prestigio ha crecido enormemente y su salario también. El jefe se paró de su cómodo asiento y fue a abrazarlo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Tome esa maleta y lleve sus cosas para la oficina del señor Suárez, quien ha pasado a retiro desde hoy. Los días siguientes fueron como de sueño. Todos en el trabajo lo saludaban con respeto y admiración. Lo más importante de todo era, sin embargo, que él había cambiado. Sonreía constantemente y saludaba a todos con sinceridad. Cuando sabía de alguien que tuviera una queja en su contra lo llamaba a la oficina y le hablaba abiertamente y sin ofensas. Siempre lograba un entendimiento. Si consideraba que era él el responsable de alguna falta, iba personalmente y se disculpaba aunque el hombre o mujer fuera el último de sus subordinados. Comenzó a gustar de todos los placeres que la vida le proporcionaba, sin dejar de comprender lo efímero de cada uno de los momentos y el limitado provecho que los mismos brindaban. Supo ahorrar el dinero que con su nuevo puesto había crecido sustancialmente, pero a la vez, no se cohibía de un gusto y cosa extraña, de todas formas sus ahorros crecían e iba labrándose un pequeño capital. Se extrañó y tuvo miedo de estar cometiendo alguna ilegalidad sin saberlo, pero repasando sus cuentas detenidamente, comprobó que nada reprochable había en su vida. Por pura suerte, cualquier negocio que emprendía, dentro o fuera de su trabajo, prosperaba. En ese ir y venir del tiempo estaba la maleta. No la olvidó ni un momento.
Se acostumbró a cargar con ella para todas partes y las personas que la veían quedaban admiradas y estaban siempre dispuestos a conversar, a ceder, a pactar, a sonreír. Y no es que despertara en las personas una gran admiración, porque muchos pensaban más bien en lo extravagante de andar con una maleta adornada con piedras brillantes como si fueran joyas. Pero la gente sonreía ante ella y eso era suficiente para allanar el camino. La maleta se convirtió en un valioso acompañante, a tal punto, que cuando pasaban ratos a solas y aunque por supuesto, ella nada dijera, él se sentía reconfortado y aconsejado por aquel objeto, ya imprescindible en su vida. La soledad tampoco le duró mucho. Un día en que esperaba el avión para cumplir con uno de sus viajes de trabajo, una hermosa muchacha se sentó a su lado y al ver la maleta no pudo contener del deseo de extender su mano para acariciarla como si fuera un perrito. Él sonrió. Ella se sonrojó al verse descubierta infraganti. Vino la conversación y la empatía se estableció desde el primer momento. Sus respectivos trabajos tenían una estrecha relación aunque en diferentes compañías. Poco tiempo después se casaron. Ella resultó ser tan insustituible como la maleta. Era una mujer preparada e inteligente, dispuesta a darle ánimos y a elogiar su trabajo. Cuando algo no salía tan bien como él esperaba y regresaba a la casa pensando que ella criticaría su gestión, recibía unas dulces palabras: no te preocupes, la próxima vez saldrá mejor. Un día la propia felicidad fue causa de su preocupación. Comenzó a analizar cómo había pasado el tiempo desde el día en que, maleta en manos, llegó a su trabajo y fue ascendido. A partir de ahí, con su prosperidad olvidó el tiempo. Si antes la vida no tenía ningún sentido, ahora estaba cargada de él. Pensando y contando el tiempo, cayó en cuenta de que habían pasado 10 años desde la noche en que, en un impulso heroico, salvó al anciano desconocido y a quien nunca volvió a ver. Ahora ya no caminaba a pie por aquellos callejones porque poseía un auto bastante lujoso. Casualmente transitaba por el lugar donde sin despedirse, había dejado de verlo. Miró por la ventanilla y la sorpresa lo hizo dar un frenazo. Afortunadamente no traía ningún carro en la cola. De barba blanca y sonrisa suave se acercaba a él. No había envejecido nada y su sonrisa tampoco. Sus ropas parecían ser otras y a la vez las mismas. El anciano lo saludó y sin esperar a que lo invitaran, abrió la puerta del coche y se metió en él. Fue el recién llegado quien inició la conversación. ¿Cómo te ha ido? Magníficamente. Mi vida ha dado un vuelco total desde aquella noche en que nos conocimos. Usted no se lo puede imaginar. No, claro que no, dijo el viejo ampliando su sonrisa. ¿Lograste el dinero que ansiabas tener? No, bueno, no sé cómo decirle. Aquella noche en vez de dinero encontré una maleta vacía, pero a partir de entonces he prosperado tanto, incluso en el plano sentimental. Tengo una esposa y 3 hijos. Pienso que la maleta tiene una magia y magia buena. Entonces, te dieron lo que necesitabas y no lo que querías tener. Sí, eso es, dijo comprendiendo que el anciano encontraba con facilidad las palabras adecuadas. Como si continuara con la conversación interrumpida hacía 10 años, el viejo volvió a jugar con las palabras. ¿Y si ahora, después de este tiempo te preguntaran tu mayor deseo, qué escogerías? Sonrió ampliamente al darse cuenta de que sus intereses ya no eran los mismos. Tenía una buena posición social y una familia. Pensó en su preocupación de un rato antes, precisamente en los momentos de encontrar al anciano, el tiempo. Ya no me interesan los millones. Me preocupa ahora lo rápido que pasa el tiempo. Si tuviera la posibilidad pediría vivir 1000 años. Los dos rieron a carcajadas como lo habían hecho 10 años antes. Poco después el anciano le indicó que lo dejara en una esquina. Se detuvieron. La despedida fue tan sencilla como el encuentro. No se dieron las manos. Una sonrisa bastó. Cuando el carro se alejó él se fue pensando en que algún día volvería a ver al viejo, en forma inesperada como las 2 veces anteriores, y comprendió que aquella hermosa barba blanca era ya un poco parte de su vida. El anciano, cuando el carro se perdió en la distancia, sacó una libreta del bolsillo y apuntó, mientras decía para sí. Los hombres nunca saben lo que quieren. Tiene una maleta forrada de piedras preciosas y no lo ve. Ahora quiere vivir 1000 años. Volvió a mirar la libreta de notas para asegurarse de lo que había escrito. Todo estaba bien. 90 años. Aquí concluye la lectura de Cuentos del Alma del escritor Juan José Rodríguez Morel.